Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes, bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars eólicos de la Asociación Empresarial Eólica, que venimos desarrollando ya desde hace más de año y medio y con bastante éxito, y se han instaurado como un referente de formación en eólica dentro del sector. Bienvenidos a todos, gracias por conectaros. El webinar de hoy se titula La mejora operativa de los parques eólicos mediante soluciones de movilidad, y para presentarla tenemos con nosotros a dos personas de Tecnatom, a Isabel y a Irene, que nos van a explicar con un poco más de detalle cómo, utilizando herramientas digitales de movilidad, se puede llegar a optimizar la operación y el mantenimiento de los parques eólicos. Antes de empezar, unas breves indicaciones muy rápidas para los asistentes. Bueno, la dinámica va a ser similar a la de otras sesiones. Isabel e Irene nos van a hacer una presentación y al final de la misma abriremos un turno de preguntas. Vosotros nos podéis ir realizando ya las preguntas durante la presentación o luego en el turno de preguntas a través de la aplicación por escrito, y nosotros se las iremos planteando a Isabel y a Irene para que las vayan respondiendo. Trataremos de ser puntuales para acabar a las 5, que es lo que tenemos previsto. Y bueno, si se queda alguna pregunta sin contestar, pues no os preocupéis, porque luego por escrito os las podremos responder también por email. Y bueno, antes de empezar, presentaros a las dos ponentes de hoy. Irene Ramírez es responsable comercial de soluciones de mejora de explotación de instalaciones eléctricas en Tecnatom, es ingeniera química y MBA especializada en procesos de seguridad y medio ambiente, y lleva ya más de 12 años en Tecnatom desarrollando su carrera tanto en la parte de seguridad nuclear, modernización de centrales y ahora en la parte de renovables. Y Isabel Parrado es responsable de desarrollo de negocio en Tecnatom, es ingeniero superior industrial con una especialidad en técnicas energéticas por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en ciencia y tecnología nuclear. Y también lleva más de 12 años en Tecnatom, y bueno, pues ambas son especialistas en temas de operación y mantenimiento de plantas energéticas y especialmente en plantas renovables y parques eólicos. Un poco por poner en contexto el webinar de hoy, bueno, todos sabéis que en España, al haber sido pioneros en la instalación de parques eólicos desde hace ya bastantes años, pues también nos toca ser uno de los primeros países en enfrentarnos al reto del envejecimiento de la flota, y tenemos ya una gran parte de megavatios instalados con más de 15 años de operación, y esto pues al final es un reto en la operación y el mantenimiento. También sabéis que hay muchísimas iniciativas, tanto de digitalización como de modelos aerolásticos, como de soluciones técnicas de todo tipo, de sensórica, que ayudan o contribuyen a optimizar esta operación y el mantenimiento de los parques, pero nunca habíamos tratado herramientas como las que hoy Tecnatom nos va a presentar, herramientas digitales que permiten agregar de una manera más eficiente todos los datos procedentes del parque y poderlos analizar a distancia y de una manera mucho más ágil. Por eso pues consideramos que es muy interesante y novedosa la presentación que nos van a realizar hoy, y bueno, os animamos a que realicéis todas las preguntas que consideréis necesarias para sacarle todo el jugo posible. Por mi parte, nada más. Te cedo la palabra a Isabel, que creo que vas a comenzar tú. Y bueno, yo quito la cámara y cuando terminen, pues abrimos turno de preguntas. Os animo a los asistentes a que las vayáis ya formulando en la aplicación, que se quedan grabadas, y luego pasamos a responderlas. Pues cuando quieras, Isabel, muchas gracias. Bueno, nada, fenomenal. Pues muchísimas gracias a ti, Tomás. Y nada, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo, como hemos dicho, muchas gracias, Tomás, muchas gracias a la asociación, bueno, pues por darnos la oportunidad de poder participar en este foro con este webinar. Bueno, pues como ha dicho Tomás,
Mi nombre es Isabel Parrado, llevo en Tecnatón algo más de 12 años y actualmente, bueno, pues soy la responsable de desarrollo de negocio dentro de lo que es el área eólica. Conmigo se encuentra Irene Ramírez, también lleva en Tecnatón algo más de 12 años y, bueno, pues ella ahora mismo es la responsable comercial de soluciones de mejora de explotación de las instalaciones eléctricas. ¿Qué es lo que vamos a ver durante el webinar de hoy? Bueno, pues lo que vamos a tratar de analizar es pues cómo la digitalización de los trabajos en campo, bueno, pues en entornos tan competitivos, ¿no?, como es el sector eólico, bueno, pues creemos que es un factor clave para mejorar la productividad de las operaciones. Al final, bueno, pues como sabéis, nos movemos en un entorno donde, bueno, pues los costes asociados al mantenimiento, los costes asociados a la inspección de los parques, pues representan la principal contribución al OPEX, ¿no? Además, estos se ven incrementados, se van incrementando a medida que va aumentando la antigüedad de las instalaciones, arrastrados por el incremento de los grandes correctivos. Si además tenemos en cuenta que nuestra flota eólica es una flota viejita, ¿no?, que bueno, pues es antigua, inició su explotación comercial hace más de 15 años, y si además esto lo juntamos con las incertidumbres regulatorias en relación a la retribución, ¿no?, lo estamos viendo continuamente todos los días en los telediarios, bueno, pues creemos desde Tecnatón que de alguna forma, bueno, pues es conveniente explorar vías que nos permitan optimizar estos procesos de operación, de mantenimiento, con el objetivo siempre puesto de tratar de mejorar esta rentabilidad y esta competitividad de las instalaciones. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Durante el webinar de hoy vamos a tratar de, bueno, pues de ver qué pasos creemos que debemos de seguir, de implementar para avanzar en este proceso de digitalización y bueno, pues poder cumplir este objetivo final de ganar en competitividad y de mejorar la rentabilidad de nuestras instalaciones. Antes de empezar con lo que es la chicha de la presentación, dejadme que os diga, bueno, os explique brevemente pues un poquito quiénes somos, ¿no? Pues si no conocéis de dónde viene Tecnatón. Bueno, nosotros somos una empresa de ingeniería que lleva dando servicios a las centrales de generación eléctrica durante algo más de 60 años. Somos un grupo, somos en torno a unas 1000 personas y la mayoría de nosotros nos encontramos en Madrid, aunque tenemos presencia internacional en varios países, como por ejemplo, bueno, pues tenemos Tecnatón China, Tecnatón de Brasil, Francia, Estados Unidos y representación comercial en algunos países, como por ejemplo México o Argentina. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, pues principalmente en 3 grandes bloques. El primero de ellos, la parte de inspección. Somos bastante potentes en las técnicas de ensayos no destructivos. El segundo gran bloque sería el de entrenamiento. Y el tercer gran bloque, el de operación digital. Dentro de operación digital, que es además donde nos encontramos Irene y yo, bueno, pues aquí podemos encontrar diferentes áreas. Tendríamos, por un lado, los simuladores de las instalaciones eléctricas, el desarrollo de estos simuladores, réplica, el diseño de salas de control, el diseño de centros de monitorización y además los sistemas de ayuda a la explotación y gestión de activos. Y es dentro de este bloque, de estos sistemas de ayuda a la explotación de activos, bueno, pues donde hemos desarrollado una suite, que es la suite que podéis ver en pantalla, la suite Tecos. ¿Qué es Tecos? Bueno, pues Tecos es un ecosistema de soluciones digitales, que al final, bueno, pues trata de optimizar diferentes partes de la central, de las instalaciones. Dependiendo de si queremos optimizar una determinada parte u otra, nos focalizaremos en uno u otro de los 4 bloques que podéis ver en la diapositiva. En este caso y en el día de hoy nos vamos a focalizar en el trabajador digital, pero tendríamos también para optimización de procesos, monitorización y gestión de activos. Lo dicho, hoy durante el webinar nos vamos a focalizar en el trabajador digital y dentro del trabajador digital en Tecos ProCIG, ¿vale? Como luego durante la presentación iremos viendo. De forma transversal a los 4 bloques tendríamos las soluciones de movilidad, que al final es una tecnología que vamos a utilizar bueno, pues para optimizar las diferentes partes de nuestra instalación, ¿no?
¿Cuál es el principal elemento diferenciador de este ecosistema? Bueno, pues que aunamos por un lado la tecnología y por otro lado el conocimiento experto, bueno, pues para mejorar estos resultados de las instalaciones. Simplemente comentaros que son soluciones particularizables. Si alguno de vosotros tiene interés en alguna en particular que no sea la que vamos a tratar hoy, nada, os ponéis en contacto con Irene o conmigo y os pasamos la información disponible. Y nada, pues como ha dicho Tomás, comentaros que bueno, pues va a durar más o menos el webinar unos 30-35 minutos, dependiendo de lo rápido o lo despacio que hablemos Irene y yo procuraré no embalarme, que suelo hacerlo mucho, y nada, dejaremos los últimos 15 minutos para preguntas. Así que nada, lo dicho, oye, comienza lo divertido, así que Irene, cuando quieras, todo tuyo. Perfecto, gracias Isa. Pues como hemos comentado, el sector necesita de soluciones que ayuden a reducir estos OPEX para mejorar tanto la rentabilidad de las instalaciones como para ser más competitivos. Para empezar, como sabéis, la digitalización de las instrucciones dinámicas es un tema muy amplio y sobre todo lo que está relacionado con el trabajador digital. En esta ocasión vamos a ver cómo la digitalización de las instrucciones dinámicas, listas de chequeo, nos van a ayudar a satisfacer este objetivo del que estamos hablando. Es verdad que dentro de la digitalización de la fuerza de trabajo pues tenemos varias soluciones como ha comentado Isa, pero en esta ocasión vamos a poner el foco en Tecos ProSit, que es la solución que nos permite transformar el proceso de uso con instrucciones dinámicas. Irene, pero ¿por qué crees que las soluciones de movilidad pueden ayudarnos a reducir esos OPEX? Pues bien, Isa, las soluciones de movilidad es un tema muy extenso y se puede abordar pues, desde varias perspectivas. Para que os hagáis una idea, con ejemplos que os sonarán, podemos hablar incluso de drones o robots. Sin embargo, durante el día de hoy nos gustaría poner el foco en algo que tenemos mucho más a mano y mucho más sencillo, como son las instrucciones dinámicas que se ejecutan en los parques eólicos. Bien como consecuencia pues, de ejecutar un procedimiento de preventivo, un correctivo, un manual de prevención o de calidad, inspecciones, os sonará todo esto. ¿Qué pretendemos con estas soluciones? Pues por una parte digitalizar y optimizar los procesos que tenemos en tiempo real, incrementar el rendimiento de las plantas usando analítica de datos, realizar una mejora continua de los diferentes procesos que tengamos y, por supuesto, el rendimiento de los activos y todo ello siempre bajo una ejecución de trabajos pues, eficiente y segura. Por ello, como ya he dicho, y me voy a repetir varias veces, vamos a centrar el webinar en la solución que pertenece al ecosistema Tecos, que se llama Tecos ProSit. Irene, ¿qué es lo que entendemos exactamente por instrucciones dinámicas? ¿Qué son? Bien, pues me alegra que me lo preguntes, Isa. Bien, pues todas las industrias se las nombran de formas diferentes, pero en el fondo estamos hablando de formatos similares en forma de guía, que os sonarán, que incluyen una lista de pasos en los cuales se va dictando una serie de campos y se ejecutan maniobras. Bueno, sabemos que dependiendo de la industria se les puede llamar de formas diferentes. Os pueden sonar las guías, los manuales, hay quien los llama procedimientos o incluso gamas, dependiendo del sector en el que trabajemos. Seguramente en el sector eólico suenen mucho más las checklists. Como podéis ver, es un mundo muy amplio. Pero Isa, ¿qué te parece si nos ponemos en situación y nos cuentas un poco sobre cuáles son las barreras y los retos que desde Tecnatom entendemos que se enfrenta la industria actualmente? Vale, fenomenal, Irene. Bueno, un poco desde Tecnatom pensamos que los principales retos que nos podemos enfrentar los podemos englobar, bueno, pues un poco en los puntos que podéis ver en la diapositiva. Por un lado, los costes, costes de operación, costes de mantenimiento, al final costes que son cada vez pues, más altos. Si los costes son más altos, pues la consecuencia es pues, que se reducen los márgenes, ¿no? Por otro lado, aumenta la burocracia, los requisitos de seguridad, los requisitos de trámites. Al final son papeles y papeles, bueno, pues que hay que rellenar y que de alguna forma impactan la eficiencia a la hora de realizar los trabajos. Además, porque muchas veces son en tareas que de muy poco valor añadido, ¿no? Que aportan poco. Además, estos trabajos son largos, son tediosos y pueden acabar desembocando en aumento del error humano, que acabará bueno, pues teniendo un impacto en tiempo y en recursos. Por otro lado, los datos dispersos. A todos nos encantaría llegar a un parque, ¿no? Y bueno, pues que tuviera una base de datos estupenda, con todos los datos limpios, centralizados, donde las tablas se hablarán perfectamente entre ellas. Y bueno, pues la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que tenemos una base de datos aquí, la otra allá, cada software lleva su base de datos. Eso en el mejor de los casos de que no estén la mitad de los datos en digitalizar y estén en papel, ¿no? Entonces, al final ponemos todo esto en una coctelera. Bueno, pues nos encontramos ante una situación, ante un entorno pues de mucha incertidumbre, ¿no? Donde sabemos y somos conscientes
que hay que hacer algo, que hay que hacer cosas, que hay que hacer cambios. Pero bueno, también sabemos que, pues, que tenemos esto, ¿no? Que tenemos falta de información, o al menos que no la estamos usando como deberíamos. Esto complica la optimización y al final pues genera esa pérdida de competitividad, que es justamente lo que no queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que la transformación digital, bueno, pues debe de ser la palanca, aunque no el fin, pero sí la palanca, pues que nos permita a todos ser un poco más competitivos, poder optimizar los procesos, y de ahí el webinar de hoy. Y al final, bueno, pues si os dais cuenta, estamos hablando continuamente de transformación digital y bueno, es que parece que hoy en día si no dices transformación digital, inteligencia artificial o machine learning, estás como out, ¿no? Estás como fuera del mundo. Pero bueno, Irene, te devuelvo la pelota. ¿A qué nos referimos realmente cuando hablamos de transformación digital? Así es, Isa. Estos términos parece que están de actualidad y es verdad que si no hablamos de ellos parece que no estamos en la moda, ¿no? Como bien preguntan, nos referimos a transformación digital como palanca para mantenerse a la vanguardia, como ya hemos dicho, y optimizar los procesos de la planta, especialmente en situaciones de incertidumbre. Y asociado con ello aparece el concepto del digital worker y operación de futuro en entornos digitales, donde desde el punto de vista tecnológico solo usamos la tecnología como habilitador para el cambio, que es muy importante, pero siempre manteniendo el foco en el usuario. Es decir, no se trata de usar la tecnología y hacer analítica de datos por hacer, porque está de moda, sino en usar esta tecnología como facilitador para satisfacer un objetivo, que en este caso es reducir los OPEX de los parques eólicos. Dicho esto, yo creo que con esta breve introducción ha llegado el momento para que veamos un poco cómo funciona a modo general la solución. ¿Nos la cuentas, Isa? Sí, perfecto. Bueno, pues un poco lo podemos ver con este bucle, ¿no? Con este ciclo. Vamos a empezar un poco por explicar este ciclo global en el que se basa la solución. Y bueno, pues vamos a empezar por transforma, ¿no? Empecemos por transformar la forma en la que vamos a abordar bueno, pues los trabajos, los procesos que vamos ejecutando en las compañías, en los parques. Para ello, bueno, pues primeramente es fundamental tener una estrategia clara de digitalización, que de alguna forma, bueno, pues permita al cliente ir abordando este proceso de una forma ordenada, que va identificando los procesos con margen de mejora, que vaya entendiendo cómo poco a poco, bueno, pues las soluciones digitales van aportándole valor y sobre todo que permita entender cómo va a ir recuperando su inversión. Por tanto, el primer punto es identificar, bueno, pues aquellos procedimientos, aquellos checklists, aquellas instrucciones, bueno, pues que sean más interesantes a digitalizar. Pues, por ejemplo, aquellos que se realicen de una forma más frecuente, más repetitiva en un parque. O, por ejemplo, aquellos que, pues los técnicos siempre que los están desarrollando, los están ejecutando, parece que se enclavan ahí en algún que otro paso y que siempre parece que hay algún problemilla para hacer una ejecución limpia, ¿no? Entonces, una vez que seleccionamos, pues, por ejemplo, esos procedimientos, esos checklists que se hagan de una forma muy repetitiva y otros que tienen así ciertos problemas, bueno, pues se seleccionan, se digitalizan y el siguiente paso es ejecutarlos. Se ejecutan en la herramienta de movilidad. Una vez que han sido ejecutados por el técnico, ¿qué ocurre? Pues que tenemos un montón de datos. Tenemos datos que, bueno, que los almacenamos y los centralizamos. Y estos datos pues son de dos tipos. Son datos propios del procedimiento, pues por ejemplo, pues si tienes que rellenar una checklist de esto sí, esto no, esto sí, esto no, si te pide que completes una medida de un transmisor, datos propios de la instrucción. Y por otro lado, datos que nacen de forma nativa digital, es decir, pues quién ha desarrollado el procedimiento, cuánto ha tardado en hacerlo, cuánto ha tardado en hacer cada paso, si estaba en un ordenador o en otro. Es decir, ese tipo de información que ya no tiene tanto que ver con lo que es en sí la instrucción. Luego veremos cómo vamos a aprovecharlos, pero bueno, digamos que tenemos esos datos, los almacenamos y los centralizamos. Y el siguiente punto es, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Entonces decimos, bueno, pues como está de moda, decíamos, ¿no? Lo de la transformación digital y la analítica de datos, pues el siguiente punto es hacer analítica de datos. Y aquí la cosa es que no hay que hacerla por hacerla porque todo el mundo lo hace y simplemente esa es la explicación. No, aquí la cosa es hacer analítica de datos para encontrar un problema. ¿Por qué para encontrar un problema? Pues porque si encuentras un problema tienes algo que mejorar. Y si mejoras algo, ya optimizas tu proceso. Y si lo optimizas, pues ya cumples este objetivo que estamos repitiendo todo el rato de mejorar la competitividad y la rentabilidad de tu parque.
Entonces, de ahí que sea un ciclo de mejora continua. Y para poder poner en práctica este ciclo de mejora continua, pues debemos de apoyarnos en estas dos palabras tan famosas, que son transformación digital. Pero bueno, Irene, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo hacemos esto? Eso es, Isa. Todo el ciclo que acabamos de ver tiene de la mano de una transformación digital. Y a raíz de ella, una de las grandes preguntas que surgen en todos los foros es cómo la abordamos. Bueno, pues lo primero que nos surgen son dudas. Por ejemplo, ¿qué coste tiene? ¿Qué esfuerzo me va a requerir? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle? ¿O si realmente merece la pena? Y sobre todo, ¿cuándo voy a recuperar esa inversión? Bien, pues de Natón creemos que el primer paso es realizar un análisis personalizado de cada cliente, viendo dónde está, qué tiene y qué camino hay que seguir. Dentro de ese análisis, ¿qué hacemos? Evaluamos la mejor estrategia de despliegue, siempre buscando el mayor impacto posible sobre las operaciones, de tal manera que seamos capaces de aportar valor desde el primer día y, lo que es más importante, de una forma incremental. Para todos esos trabajos, al final, realmente nos apoyamos en nuestros expertos, algunos con más de 15 años de experiencia en este área y que tienen presencia en organismos internacionales de primer nivel. Pero creo, Isa, que ya hemos visto muchos conceptos y que ha llegado el momento de ponernos en la piel de un técnico de mantenimiento y ver cómo usaríamos esta solución. Pues bueno, venga, vamos a hacer eso. Vamos a suponer, como dice Irene, que soy un técnico de mantenimiento y llego a mi parque y enciendo mi tablet. Y lo primero de todo que hago, pues es, bueno, pues arrancar la aplicación. Entonces, al arrancarla me va a decir que me loguee. Entonces, yo en este caso me voy a llamar Javier Barroso y mi contraseña es 1234. Es muy complicada. El caso que lo que me aparece es, bueno, pues las ejecuciones que he realizado hasta el día de hoy. Entonces digo, bueno, pues estas son las ejecuciones que he hecho, pero bueno, quiero ejecutar una instrucción que no es ninguna de estas. Así que me voy a ir al repositorio donde están todos mis procedimientos, todas mis instrucciones y me voy a descargar la que me aplica a mí ahora. Entonces me la descargo, le doy a doble clic y entro, ¿vale? Y una vez que entro, bueno, pues aquí tengo el procedimiento, la checklist, la instrucción descargada y en la parte de la izquierda tengo el índice, un índice por el que me puedo mover a lo largo de la solución, por los diferentes pasos de la instrucción para irla completando. Además, esta instrucción puede tener otra documentación asociada, otros procedimientos o hojas de diseño, hojas del fabricante o otra documentación que sea interesante. Una vez que diga, ya estoy preparado para empezar la ejecución, le doy al play y empezaría a ejecutar. Me pondría en el primer paso y empezaría a ejecutar. Pero bueno, Irene, me acabo de dar cuenta que a este técnico de mantenimiento se le han olvidado los EPIs en el coche. Así que, ¿te importaría empezar tú con la ejecución y ahora te alcanzo? Anda, Isa, vete a por los EPIs, voy a arrancar yo la ejecución en modo tablet. Bien, pues voy a iniciarla en modo individual, porque en este caso no vamos a trabajar con nadie más. Tendríamos la opción de utilizar el modo compartido si fuera necesaria, pues, por ejemplo, en caso de realizar el trabajo por varias personas simultáneamente o que nos coincidiera con un cambio de turno y tuviera que continuarlo otro compañero. Una vez iniciado, empezaríamos a seguir los diferentes pasos. Iríamos marcando y seleccionando cada uno de ellos. ¿Cómo sabemos en qué paso estamos? Lo veríamos recuadrado con un marco azul, como veis en pantalla, y en ese momento los campos de ese paso estarían habilitados para su interacción. Vamos a pasar por varias funcionalidades del documento. Tendremos checklist, diferentes campos para cumplimentar. Vamos a ver que a lo largo del documento tenemos varios campos en otro color, como vemos aquí, y si le damos a confirmar, pues esto nos llevaría bien a otra parte del mismo documento, como un anexo, una ficha de datos, como ha comentado Isa, o incluso otro documento externo pues que hay que revisar o validar antes de seguir con el paso en vigor. Una vez consultada la información, tenemos una pestañita arriba a la derecha que nos permitirá volver al paso en el que nos encontramos, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Siguiendo con el paso, en este paso también nos encontramos con campos libres a cumplimentar. En este caso introduciremos los datos solicitados, apellido, nombre, seleccionaremos una fecha y luego tendríamos un desplegable para seleccionar un campo predefinido, que ahora lo vamos a ver. Una vez cumplimentado el número del paso, quedaría marcado con un circulito y una raya, lo que nos indicaría que ese paso ya está cumplimentado. ¿Qué más tiene esta herramienta? Pues cuando nos disponemos a ejecutar un paso que previamente tiene una nota o una precaución, nos la va a indicar en la parte superior.
En el caso de las notas, nos va a aparecer en azul para que no se nos pase leerla, y en caso de la precaución nos aparecería en amarillo. Pero en este caso, como veis, incluye una pestañita de verificación de lectura que habrá que marcar antes de continuar con la ejecución. ¿Esto qué es lo que nos permite? Bien, pues que esta nota no nos pase desapercibida y reducir en este caso el error humano. Todos los campos que están incluidos en la herramienta veremos que son personalizables, como ya hemos comentado antes, y que se van diseñando según se van implementando. Por otro lado, la herramienta incluye condicionales que en función de la nota que incluyamos nos permitirán activar un paso u otro. En este caso vemos cómo cambia de, bueno, tenemos un paso que está deshabilitado y veremos cómo al marcar la opción correspondiente nos cambia de color gris a negro, que es el caso del paso que veis en pantalla. Y a partir de aquí, este paso quedaría habilitado para su ejecución. ¿Qué más tenemos? Pues también incluye verificaciones de los valores incluidos en función si tienen criterios de aceptación o no. En este caso, incluimos un número que está por encima de los criterios de aceptación y nos indica en rojo y con una pestañita avisando de los valores esperados. Seguramente pues me habré equivocado al teclear y así lo corrijo y ponemos un 70, por ejemplo, y vemos que ahora pues, nos dice que la ejecución es correcta, que cumple con los requisitos. ¿Qué pasaría en caso de que el valor real pues, estuviese fuera de criterio o que viésemos necesario incluir un comentario en la herramienta? Pues nos permite incluir notas escritas o incluso una imagen o un registro de voz para poder ser evaluado posteriormente. Esto quedará tanto en el paso como en el menú superior, así que en cualquier momento podremos ir a ver todos los comentarios introducidos y nos llevaría al punto del procedimiento en el que se encuentra disponible. Una vez hayamos terminado, procederemos a los pasos de firmas, tal como hemos, bueno, estamos bajando por la pantalla, tal como vemos en pantalla. Firmaremos y quedaría un registro automático de las siglas del ejecutor en cada caso, en este caso es una A, que es un usuario genérico, la fecha de firma y la hora, de forma que el procedimiento puede considerarse ya como ejecutado y registrado. Una vez finalizado este, iríamos a la pestaña de finalizar y a partir de ahí no se podrían modificar ya los datos introducidos durante la ejecución. Como veis, las capacidades son muchas y se puede configurar según las necesidades de cada uno. Sin embargo, os preguntaréis, ¿qué pasa si no dispongo de internet en mi planta o no pasa absolutamente nada? Realmente, la aplicación nos permite trabajar offline, con lo cual todos los datos incluidos durante la ejecución pues no se pierden, sino que se sincronizan una vez volvamos a disponer de conexión. Y en resumen, que me estoy enrollando un poco, ¿qué tenemos? Pues al final tenemos un sistema que nos permite ejecutar los procedimientos desde cualquier dispositivo, que permite trabajar tanto en un modo conexión como sin conexión, ya que todos los datos introducidos quedan registrados, que mantiene pues, una apariencia similar al papel, porque todos estamos familiarizados con la tablet, y además algo muy importante que vamos a empezar a ver a partir de aquí, que es que nos permita capturar datos. Bueno, Irene, yo la verdad que veo que, bueno, pues además de lo que comentabas, ¿no? Además de tener la capacidad de ejecutar instrucciones dinámicas, lo que veo es que esta solución, gracias a que no son papeles, pues registra información muy diversa, ¿no? Más allá de los valores introducidos y las opciones propias del procedimiento, como nos has estado enseñando, pues veo que registra pues, el tiempo que se tarda en ejecutar el procedimiento, quién lo ejecuta, cuándo, sobre qué aeros hacen los trabajos, gracias a la lectura de códigos QR, fotos, comentarios, es decir, dato, y enlazando con lo que hemos dicho al inicio, ¿podemos llegar a hacer algo con estos datos? Eso es, Isa, nos hemos quitado el papel de por medio, pero ¿cuál es la ventaja? ¿No? Pues justo esto que comentas. Como bien hemos visto en la parte de ejecuciones, realmente nos hemos quitado el papel, estamos trabajando con unos entornos digitales, pero esto no va de quitarse papel, como vuelvo a repetir, porque va de información que realmente importa. Es decir, donde realmente se exprime todo el poder de Tecos ProSit es cuando puedes hacer analítica de todos estos datos que estamos recopilando durante las ejecuciones. Y estos se representan en forma de dashboards de apoyo a la toma de decisiones, ¿vale? Que están además personalizados para cada perfil. Y bueno, os preguntaréis a qué me refiero con personalizados para cada perfil, pero eso ¿cómo lo definimos? Bueno, pues es bien sencillo. Dependiendo de los roles de cada planta, se definen los objetivos de alto nivel que se quieren monitorizar. O sea, que cada empresa tiene que ver qué datos realmente quieren ver. Y se procesan estos datos para que se muestre únicamente aquello que realmente importa, ¿no? Lo que realmente nos aportaría ese valor.
El mayor potencial de este tipo de sistemas es que ahora ya tenemos información procesada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya no es necesario tomar decisiones relevantes basadas en la intuición o en la experiencia aproximada, como se hacía pues, hasta hace muy poquito, sino que ahora se pueden observar tendencias, analizar inspecciones, detectar desviaciones, incluso optimizar maniobras o encontrar pasos críticos. Es decir, un sinfín de funcionalidades que, en resumen, podríamos decir que es un proceso de mejora continua de estas operaciones que se desarrollan en el parque. ¿Nos podrías enseñar un ejemplo para entenderlo un poquito mejor? Sí, claro que sí. Mira, si os parece, vamos a ver dos ejemplos de dashboards. Vamos a empezar con el de operación y luego vamos a terminar con el de mantenimiento, para que veáis un poquito las diferencias. En primer lugar, vemos el de operación, que es el que tenéis en pantalla, y bueno, ¿qué tipo de información se podría ver? Pues como os he comentado, podríamos ver información relacionada con tipo de instrucciones de trabajo realizadas, tiempos de ejecución de estos, identificación de desviaciones, comparativa con datos históricos, incluso quiénes son los ejecutores. Eso nos permitiera pues, ver en general la eficiencia de la operación. En último lugar, veríamos el de mantenimiento. Ahí lo tenemos. En el que se plantea pues, un tipo de información similar al de operación en cuanto a la realización de trabajos, desviaciones y análisis de tiempos. Sin embargo, aquí quizás se hace un poquito más evidente lo que hemos estado hablando sobre la gestión de los datos, ya que se pone de manifiesto pues, la no necesidad de trasladar todos esos datos desde una tabla Excel para poder evaluarlos. Aquí directamente somos capaces de visualizarlos y filtrarlos por componente, equipo, por sistema, según las necesidades que tengamos, y podríamos sacar de aquí pues, inspecciones y estado de los equipos, como os he dicho, la fuerza laboral empleada, incluso análisis de tendencias de parámetros fundamentales de estos equipos o incluso pues, análisis de maniobras y comparativa histórica. Bueno, Irene, yo la verdad que en mi papel de técnico de mantenimiento y supervisor no me queda ninguna duda de la potencialidad que tiene la herramienta. Pero algunos de los asistentes puede estarse preguntando, bueno, pero yo cómo paso de mi papel o de mi PDF que tengo, cómo paso una instrucción interactiva como esta. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla y es mucho más sencilla de lo que os podéis estar imaginando, porque la respuesta es con Word. Y si habéis oído bien, es Word. ¿Y por qué Word? Pues porque estoy convencida de que si ahora os digo que alguien ponga por el chat el que no sabe, el que no usa Word o el que no sabe, seguro que me quedo sola. Y bueno, ya es cuando me dejáis mal y todo el mundo empieza a decir que nadie usa Word, ¿no? Pero bueno, ya en serio. Al final el Word, pues todo el mundo lo utiliza y está totalmente extendido. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos desarrollado un add-in. Que de alguna forma bueno, lo comunicamos, ¿no? Entonces, este add-in nos permite, bueno, pues introducir en la instrucción, en el procedimiento, en la checklist, en la gama, dependiendo de dónde nos encontremos, bueno, pues nos permite introducir esas funcionalidades que nos ha ido explicando Irene, ¿no? Las funcionalidades de condicional, de campo numérico, de fecha, de firma, de tal forma que nos permite tener una versión totalmente actualizada de los documentos, una versión imprimible en caso de que, por el motivo que sea, queramos en un determinado momento volver al papel, ¿no? Entonces, desde esta propia herramienta, desde el add-in, ¿no? Que es un Word, bueno, pues podemos exportarlo y comunicarnos directamente con el módulo de ejecución y estaría disponible para ser utilizado. Y bueno, esta es la penúltima de las funcionalidades que teníamos en ese bucle, en ese círculo inicial. Para terminar ya sí que sí con las funcionalidades de ProCit y volviendo a ese ciclo global que os comentaba, bueno, pues vamos a ver la capacidad que nos queda, que es la del planificador. Así que Irene, ¿nos puedes comentar un poquito cómo funciona este Planifica y para qué sirve? Mira, seguimos con el ciclo, como decía Isa, y con el planificador, que es parte del inicio, pero también del fin de todas estas tareas. ¿En qué nos va a ayudar el planificador? Bien, pues vamos a tener una mayor información y nos va a permitir ser más precisos en las planificaciones que ejecutamos y en el seguimiento de ellas. Porque además tenemos conectividad, entonces esto pues, nos va a permitir ser capaces de seguir el progreso de las tareas y por lo tanto tener pues, una identificación temprana de las desviaciones que pueden ocurrir. Que nos dará pues, una ventaja para tomar decisiones. Y además este planificador pues, es muy fácil de trabajar con él porque se puede adaptar a los diferentes sistemas corporativos y conectarse con ellos.
Yo, Isa, ya no me voy a enrollar más. Yo creo que con el planificador cumplimos las funcionalidades y, si te parece, vamos a repasar cuáles son los beneficios que supone usar esta herramienta de movilidad. Vale, fenomenal. Bueno, pues como hemos visto ya el ciclo completo, ¿no?, con el que trabaja Procid, con el que trabaja esta solución. Y ahora, bueno, pues nos gustaría hacer un poco hincapié en, bueno, en qué hace especial a Procid, ¿no?, frente a otras soluciones. Bueno, pues lo primero, empezar por comentar que, bueno, pues que está diseñado a la vanguardia tecnológica y de acuerdo con las principales referencias a nivel mundial en lo que a edición y ejecución de instrucciones o procedimientos se refiere. Por otro lado, hemos visto que una de las principales problemáticas actuales pues son los elevados costes, ¿no?, esa pérdida de competitividad que hemos nombrado en varias partes del webinar. Con esta solución lo que tratamos es sacar provecho al dato. Y sacar provecho al dato de forma que identifiquemos un problema. Cuando sabes que tienes un problema es cuando puedes mejorar algo. Entonces, una vez que sabemos qué pasa, podemos mejorarlo, podemos optimizar, y entonces podemos satisfacer ese objetivo de mejorar la rentabilidad y la competitividad de los procesos. Por otro lado, la ineficiencia y el error humano. Bueno, estos aparecen como una problemática a lo mejor menos evidente en la actualidad, pero bueno, con Procid aseguramos trabajos eficientes y aseguramos trabajos seguros, basados en esa mejora continua, en ese ciclo de mejora continua, ¿no? Además, un poco destacar, bueno, pues que trabajamos con industrias tecnológicamente complejas que requieren altos estándares de calidad. Y finalmente, bueno, pues en base a nuestra experiencia aportamos soluciones que nacen y crecen con el foco puesto en nuestros clientes. Y nada, ya para finalizar, sí, Irene, ¿nos podrías hacer un resumencillo de lo que hemos estado viendo? Sí, claro, por supuesto. Lo primero que hemos estado comentando es lo amplio que es la digitalización de la fuerza de trabajo y los grandes retos a los que nos enfrentamos, que voy a volver a repetirlos, son los elevados costes, las ineficiencias, las reducciones de márgenes, los errores humanos y la dificultad de medir todos estos procesos y poder optimizarlos. Por otro lado, ¿qué más hemos visto? Hemos visto cómo abordar la transformación del trabajador digital y la importancia de una correcta estrategia. En esta estrategia, como os comentábamos, Tecnatomos puede acompañar y asegurar un despliegue correcto de las soluciones adaptadas a vuestra empresa. Luego hemos revisado el sistema en sí, lo que son los módulos de ejecución, de edición y planificación, que al final lo que nos van a permitir es potenciar estos procesos, siempre manteniendo la sencillez del uso y la aplicabilidad en cada lugar y en cada cliente. A continuación, hemos seguido con el uso de los dashboards y la analítica de datos, de la cual hemos estado viendo pues, el gran potencial que tiene y las grandes aplicaciones. Y ya por último, hemos visto el impacto, que parece que siempre nos va a ayudar pues, a abordar estos retos. Y yo creo que con este resumen pasamos al turno de dudas y preguntas. Creo que vamos bien de tiempo. No sé si han surgido algunas dudas. Nada, Tomás, coméntanos. Oye, si hemos despertado interés o se nos han dormido. Muchas gracias por la presentación, muy amena. Además, lo habéis hecho de una manera súper amena y muy dinámica, ¿no?, entre vosotras. Pues sí, hay alguna pregunta y bueno, animo a los asistentes también a que la sigan formulando a través de la interfaz de preguntas. Hay sobre todo un tema, ¿no? Habéis mencionado todas las funcionalidades de esta herramienta, pero para poderla utilizar, ¿no?, el técnico de mantenimiento tiene que tener ya ese formulario creado, adaptado un poco a las instrucciones de trabajo de esa máquina en particular, del procedimiento que vaya a realizar. Esto se puede hacer a través de Word, como habéis comentado, ¿no? O sea, lo puede hacer el propio usuario y lo único que si no tiene todo esto desarrollado en los formatos adecuados, vosotros veis que pueda ser demasiado complicado para una empresa que parta, sí, o sea, que no tenga todavía consolidada esta información adecuadamente. Bueno, a ver, aquí por un lado, destacar que bueno, nosotros tenemos mucha experiencia, ¿no?, a la hora de digitalizar instrucciones, procedimientos, checklists en diferentes sectores y además, como ha comentado bien al principio, conocemos esas prácticas que nos permiten tener los procedimientos claros y bien estructurados. Entonces, nosotros podemos ayudar en ese proceso de revisión y escritura de las instrucciones para que se adapten a esos estándares internacionales de guías que ya existen.
Llegado el caso, no se quiere, lo quiere hacer el cliente él mismo. Con una pequeña formación que damos, el cliente puede llegar a ser autónomo y hacer la propia computalización él mismo. Entonces, bueno, digamos que lo podemos hacer nosotros como un servicio, un poco pues, explicando cómo habría que hacerlo. O por otro lado, si prefiere hacerlo él mismo, con una pequeña formación puede ser autónomo. El proceso es muy, muy sencillo. Gracias a ese AVI, digamos. Ok, muy bien. Y otro tema, porque un promotor o un operador que tenga una flota ya importante puede tener muchos modelos de máquina de fabricantes diferentes. ¿Esta aplicación puede beber de alguna base de datos o de algún repositorio donde ya se disponga de toda esta información? Bueno. Irene. Sí. Bueno, nosotros trabajamos con SAP, ¿no? Entonces, disponemos de APIs para conectarnos con terceros sistemas, ¿no? Donde está todo el repositorio de información que disponga en cada caso, pues en este caso, pues el parque eólico o cualquier tipo de central eléctrica. Y con ello pues identificaríamos los flujos de información y las interfaces entre ambos sistemas para poderlo conectar y poder disponer de toda esa información que ya está recopilada, ¿no? Que ya tienen, como dices tú, Tomás, que ya tienen segregada en sus propios sistemas. No habría ningún tipo de inconveniente. O sea que desde digamos, la base de datos o de los sistemas de la empresa, pues se hace una adaptación para una interfaz para poderla usar a través de esta plataforma, ¿no? Eso sería. Vale. Bueno, Alberto Ceña, tenías la mano levantada. Te voy a dar paso por si quieres comentar algo, por ser casi de la casa. Si quieres intervenir, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta, si quieres, Alberto. Bueno, se ha debido quedar con la mano levantada. Se ha arrepentido. Sí. Si no, bueno, hacemos las preguntas normalmente a través de la interfaz. Y tenía otra pregunta relacionada un poco con el tema anterior, ¿no? Ya nos comentabas que esta aplicación trabaja con SAP, pero bueno, también puede haber otro tema de compatibilidad con los sistemas que ya tengan las empresas instaladas o con el tipo de hardware que utilicen. Si ahora además asociado a los parques eólicos hay también problemas de ciberseguridad asociados. Entonces, que, por ejemplo, si un promotor trabaja exclusivamente con un fabricante, con las tablets, por ejemplo, que sean de Windows o con sistemas operativos predefinidos, o qué compatibilidad o qué problemas puede haber de compatibilidad con el uso de la plataforma. Bueno, en relación a eso, realmente Proceed es una aplicación web en base. Entonces, realmente podríamos acceder desde diferentes dispositivos, ya sean Windows, Android o Apple, sin que este se vea afectada ni su funcionalidad ni la facilidad de su uso en campo. Entonces, realmente es muy adaptable a lo que cada empresa necesite. En ese caso... Vale, fenomenal. Y luego otro tema, ¿no?, que me estaba surgiendo a mí, la herramienta permitiría integrar también señales o alarmas procedentes del SCADA, por ejemplo, del aerogenerador, para que el técnico sepa específicamente esa máquina qué problemas ha tenido, qué señales, o es algo que ya es un trabajo previo que debe hacer la empresa antes de subir con esta plataforma al aerogenerador. Aquí, bueno, lo que comentaba Irene con el tema de las APIs. Da igual, al final la API para SAP está desarrollada, pero al igual que se ha desarrollado una API para SAP, se puede desarrollar una API para el SCADA Pepito. O sea, daría igual. Simplemente lo que tiene que habilitar ese SCADA es el que podamos leer. Simplemente con que se habilite esa capacidad de lectura,
no tiene por qué habilitar la escritura si no quieren. Simplemente con que nos dejen leer, nosotros ya podemos cargar. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, esos datos que os ha enseñado Irene, que se podía rellenar ese 80, que luego ha cambiado por un 70, a lo mejor no tiene por qué rellenarlo Irene a mano. Si está esa API, ese flujo de información está abierto, desde el SCADA se puede autorrellenar. Entonces ya es mucho más automático todo el proceso, claro. Ya simplemente es OK de la supervisión. Muy bien. Tenemos una pregunta de Alberto Tupac que nos pregunta si este sistema lo tenéis homologado, esta herramienta, con algún tecnólogo específico del sector eólico y además si se ha probado en otros sectores energéticos, como puede ser el fotovoltaico o el hidroeléctrico. A ver, la solución está instalada ahora mismo en simuladores y en plantas de generación eléctrica de diferentes tecnologías, bueno, pues como por ejemplo ciclos combinados, y en la actualidad lo estamos desplegando en 3 gigavatios de potencia de generación, que no es eólica, es otro tipo de generación, pero bueno, en 3 gigavatios. Entonces sí, el sistema está testado, probado e instalado. Y si alguien, un poco esta transformación digital que comentabais al principio, ¿no? Esta transformación puede ser muy compleja dentro de una empresa, dependiendo de cuáles sean sus procedimientos de trabajo, pero aproximadamente con un promotor estándar que ya tiene una flota de parques eólicos, ¿cuánto tiempo se puede tardar en instalarlo y en que sea operativo? Que es muy complejo también para los operarios del parque el proceso formativo. Bueno, en este caso, creo que has formulado como 2 preguntas, ¿no? A la vez. Sí. Voy a empezar con el tiempo, ¿no? La dificultad de instalarlo. En este caso habría que diferenciar lo que es una prueba de concepto y un despliegue a nivel industrial, ¿vale? En el caso de la prueba de concepto, las funcionalidades son más limitadas y se podía tener operativo en un plazo de 3 semanas. En el caso de una implementación completa, pues depende de nuevo de los procesos y de las integraciones con terceros, como lo que hemos hablado, ¿no? De la adaptación pues, a las bases de datos que tenga pues, la empresa o el sistema de gestión documental, etc. Y por la otra parte, lo que comentabas de la dificultad de familiarizarse, ¿no? Por parte del personal que lo vaya a utilizar, realmente, como ha comentado antes Isa, es una interfaz muy sencilla, es muy intuitiva. Lo hemos visto en la ejecución, es simplemente un paso a paso, como si tuviésemos el papel, simplemente que puedes interaccionar con él y en algunos casos te facilita un poquito la tarea porque tenemos campos predefinidos. Entonces, realmente la formación y la facilidad de uso es muy sencilla. Por completar solamente una cosita que ha dicho Irene, en cuanto a si tendríamos que molestar mucho al personal de planta, ¿no? Comentar que el despliegue no se requiere prácticamente de la participación del personal de planta, así que ahí molestaríamos poco. Donde sí se necesitaría un poco su colaboración es a la hora de recopilar esos procedimientos y una vez que hemos digitalizado una muestra, que lo supervisaran simplemente para acordar de que estamos todos en el mismo, que estamos todos de acuerdo con lo que estamos haciendo. Por lo demás somos muy autónomos y como ha dicho Irene, para computarizarlos tras una breve formación el propio cliente podría realizarlo, a no ser que quisieran que lo hiciéramos nosotros, que encantados los digitalizamos perfectamente. Pero vamos, que molestamos poco. Fenomenal. Y yo tengo otra pregunta, ¿no? Pensando en, bueno, esta es una herramienta de mantenimiento asistido, ¿no? Pero ¿habéis pensado quizás ir un paso más allá con estos sistemas de realidad aumentada que también están surgiendo en otros sectores e integrarlo a lo mejor con otros sistemas como pueden ser gafas 3D o otros equipos que permitan además un apoyo visual de vídeos, de instrucciones desde el centro de control, ese tipo de sistemas de realidad aumentada que parece como que en unos años también se pueden llegar a implementar? Sí, es una funcionalidad que está en el roadmap de la solución
Ahora mismo no la tenemos, pero sí que tenemos experiencias ya en otras soluciones de Tecnaton en el área de la simulación, por ejemplo, en donde sí tenemos ya la realidad aumentada y la realidad virtual introducida dentro de la simulación. Entonces, ahora mismo no lo tenemos en Profit, pero sí es algo que se tiene en mente en un siguiente paso el repetir el proceso que ya tenemos en otras soluciones e integrarlo en esta. Sí, yo quería añadir al hilo de lo que ha comentado Isa, que es verdad que tenemos la parte de simulación por un lado, ¿no?, que va un poco en paralelo, pero sí que disponemos de otras soluciones como este COSView, que es un pasito previo a la realidad aumentada, que es una herramienta que sí que nos permite visualizar sobre PIN-IDs, o sea, planos, incluso en planta, el estado y dónde están pues, los equipos, ¿no? O sea, dónde están, por ejemplo, en un aerogenerador, pues podríamos ver en qué aerogenerador tenemos un problema, qué información, qué ficha técnica tiene, etc. Y lo podríamos ver sobre un plano, como si te pasearas como si fuera una especie de Google, para que me entendáis. Sí. Pues muy interesante. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo creo que hemos cubierto prácticamente todos los aspectos de vuestra presentación y yo creo que lo vamos a dejar aquí. No sé si queréis añadir algún otro tema que se haya quedado en el tintero, Isabel o Irene. Nada, daros las gracias. Muchas gracias por haberle dejado participar. Bueno, gracias a vosotras. Ha sido muy interesante y sobre todo la forma de exponerlo muy original y muy dinámica. Y daros las gracias por esta presentación y también a los asistentes por haberos conectado y por haber compartido este ratito con nosotros. Y bueno, os esperamos en futuros webinars eólicos y bueno, que tengáis una buena tarde y nos vemos en los próximos eventos de la asociación, que os iremos informando a través de nuestras redes habituales. Muchas gracias y buenas tardes. Un saludo para todos. Gracias. Gracias.